Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Nuevamente grabando a través de la virtualidad. Un invitado que es distinto a los que normalmente nos acompañan en el canal. Tenemos hoy al médico psiquiatra Pablo Gómez Gómez, profesional de la medicina, quien estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana y realizó el posgrado ahí. Un cordial saludo, Pablo. Antonio, muchísimas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Y pues qué rico que podamos compartir este espacio, así sea en la virtualidad. Nos toca acomodarnos a lo que la vida nos está presentando hoy en día. Sí, el ideal muchas veces es hacerlo presencial, pero también hemos ido aprendiendo, tanto vos como nosotros, al manejo de la virtualidad. Así Hombre, es. Pablo, el país y el mundo, desde marzo del año anterior, ha cambiado toda su forma tradicional de vivir, de comportarse. Yo quisiera que desde el punto de vista de la psiquiatría, hablemos de ese tema. Bueno, como lo anotaste en la introducción, yo soy médico, yo me formé, mi primaria y mi bachillerato lo hice en la Universidad Pontificia Bolivariana, posteriormente cursé mi posgrado de psiquiatría, hice mi año de servicio social y en el 2001 comencé a estudiar psiquiatría, me gradué en el 2004 y desde ese momento pues estoy ejerciendo mi profesión como psiquiatra. Inicialmente trabajé en clínicas no psiquiátricas, practicaba una psiquiatría que se llama psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría que se encarga del paciente médicamente enfermo, no puntualmente del paciente esquizofrénico o con una enfermedad psiquiátrica. Entonces tuve la oportunidad de trabajar durante más de 10 años en instituciones muy importantes como la Clínica Cardiovascular Colombiana, el hospital, la Clínica CES, en su momento Saludco. Pero con el tiempo me fui depurando en mi quehacer como psiquiatra y me dediqué un poco más como una visión más del pensamiento, mezclándolo algo con la parte espiritual y desde ese momento pues estoy trabajando a nivel individual únicamente, a nivel particular, y a eso es a lo que me dedico hoy en día. Entonces ese es como mi recorrido profesional. Pablo, pero además tenés una comunidad inmensa en YouTube a través de tu canal de 528,000 suscriptores. Eso es una tarea inmensa que además conlleva el reconocimiento que estás teniendo cuando una comunidad tan grande te ve y te sigue en tus programas que son, como lo dices, tiene todo incluido, la espiritualidad y la forma de llevar una vida mejor, ¿no? El canal surgió, Toño, como un complemento a mi consulta. Yo atendía la consulta, son consultas de 1 hora, pero a veces sentía que me quedaba faltando tiempo y dejarle asignadas algunas tareas a los pacientes, y se me ocurrió iniciar pues como en esta senda del canal de YouTube. Inicialmente la idea era como prestar un servicio a los pacientes que asistían a mi consulta, y pues jamás pensé que el canal fuera a tener pues semejante despliegue. Gradualmente se fue, como tú lo sabes, un voz a voz, se fue regando y súbitamente el canal tuvo un crecimiento pues exponencial que aún sigue y que pues hoy me permite tener no solamente ese contacto a través de la virtualidad, sino que también en este periodo de la pandemia, como notabas ahorita, que nos tocó acostumbrarnos a esto de la virtualidad, pues se me abrió una posibilidad a la que me había negado anteriormente. O sea, yo tenía una consulta muy fluida aquí en la ciudad de Medellín, y inclusive pacientes de otras ciudades venían a visitarme, y me había negado siempre a la atención virtual para pacientes de otros países, porque pues no me parecía en su momento y tenía demasiado trabajo. Y llega la pandemia y con la pandemia, pues filosofía de vida. Uno tiene 2 opciones ante una situación difícil: resistirse, lamentarse o adaptarse. Y eso fue lo que hice, me adapté, y pues el año pasado, durante la pandemia, podría decirte que más de la mitad de mis pacientes fueron atendidos a través de consulta virtual con pacientes internacionales, con pacientes de todas partes del mundo. O sea, no te alcanzas a imaginar de qué países me llamaban para una cita, y fue muy bonito porque la mayoría de esos pacientes pues me habían conocido a través del canal de YouTube, y bueno, aquí seguimos. Lo que dijiste es vital. Lo que pasa es que a través de la pandemia y hoy en Colombia, hoy precisamente con el conflicto adicional de un paro nacional, esa adaptación
está llevando algunos tipos de enfermedades a las personas que les está agobiando la cotidianidad, que las enferma, que pierden la alegría, las ganas de vivir, en fin, todo eso que uno percibe y que yo lo percibo, digamos, también en nuestro ejercicio, no solamente como abogado, sino en el ejercicio de la compañía que dirijo, donde uno percibe esa angustia muchas veces y tiene la idea de cómo ayudarle a esas personas. Por eso te invitamos aquí, Pablo, para que nos ayudes a que la gente entienda que dejarse ayudar no es malo, que eso es necesario, que se sienten además acompañados. De manera que cuéntanos un poquito de cómo estás percibiendo este tema en la sociedad. Sí, aparte de la pandemia, pues puntualmente en Colombia estamos viviendo una situación compleja a nivel social y pues la incertidumbre, los problemas económicos, las pérdidas de vidas, el colapso del sistema de salud y todo que se presentó en Colombia y en el mundo, pues obviamente generó unos cambios en la estructura psíquica de la mayoría, y me incluyo. O sea, incluso puedo decirte que al mes aproximadamente de estar padeciendo la pandemia, abril del año pasado, comencé a tener ataques de pánico, cosa que no me acontecía, que era ajeno para mí, y empecé a tener problemas con el sueño, a despertarme temprano, con mucha angustia, con mucha ansiedad, entrenado en psiquiatría y conociendo esto. O sea, llega esta pandemia y desborda la capacidad de adaptación que tenemos la mayoría de las personas. Para que podamos entender bien esto y nos pongamos en contexto, la psiquiatría siempre ha afirmado que las patologías psiquiátricas se sostienen, se fundamentan en tres pilares. El primer pilar, digamos, es el pilar biológico, es la parte genética, es la parte bioquímica de las enfermedades. Hay un segundo pilar que es la personalidad. La personalidad dicta la forma como yo percibo el mundo, como yo me enfrento a las situaciones que la vida diariamente me están presentando. Y esa personalidad, la mitad es genética también y la otra mitad es aprendida de mi entorno, de mi sociedad, de mis padres, de mi familia. Y finalmente aparece un tercer pilar que es el entorno. El entorno es lo que estoy viviendo en mi país, en mi barrio, en mi casa, mi economía, mi trabajo, mi salud, lo que está pasando. Todos tenemos cierta capacidad de afrontamiento al estrés. Todos podemos aguantar cierto grado de estrés y nos podemos adaptar a él. Pero lo que pasó el año pasado con la pandemia fue algo que pues, nos desbordó a todos. Fue algo que nadie se imaginaba que en plena época que estamos viviendo pudiera acontecer una cosa de estas, que colapsara el mundo y pues se generaron problemas de todo índole, problemas económicos, familiares, la convivencia, la falta de trabajo, el trabajo virtual, trabajar desde la casa con niños estudiando desde la casa, un caos completo. No estábamos preparados para esto y pues con base en esos tres pilares que te acabo de mencionar, algunas personas se adaptaron mejor, otras personas pues lo sufrieron bastante. Digamos que inicialmente todos tenemos una adaptación, una reacción, y algunos la vamos solventando en la medida que nos vamos adaptando, pero para algunas personas ha sido mucho más difícil. De hecho, se dice que hasta en un 70-80% de los servicios de salud en todo el mundo, los servicios de salud mental, colapsaron en todo el mundo. Los cuadros de ansiedad se dispararon de una manera absurda. Personas que jamás en la vida habían tenido cuadros ansiosos empezaron a consultar por síntomas de angustia, de miedo, de opresión en el pecho, pensamientos obsesivos con temor a enfermar, a morir, a qué va a ser del futuro, a que muera a un familiar cercano. Y fíjate que eso todavía no ha acabado, aunque pues llevamos ya un año largo con este tema de la pandemia. Todavía en ciertas regiones del mundo, Colombia, Sudamérica, todavía no tenemos vacunación completa, todavía los hospitales siguen colapsados, la economía de alguna manera se reactiva, pero mucha gente perdió su trabajo, en fin, todos estos factores entonces confluyen y aparece esta enfermedad. Y mira que solamente te estoy hablando de lo pandemia. Mira que socialmente ahorita en Colombia también hay una preocupación, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones, el futuro, estas protestas? ¿Qué va a seguir acá? Entonces mira que es una cosa tras otra y se va sumando, y si vos no vas resolviendo, te vas cargando, y tu cuerpo, sobre todo tu cerebro, tu mente, es un órgano que está hecho para protegerte. Entonces estás percibiendo todo ese entorno como amenazante y tu cuerpo reacciona, tu mente reacciona
liberando químicos de estrés. Entonces, ahorita es mucho más fácil la gente reactiva, explosiva, que se enojen fácilmente, porque estamos con esa adrenalina alta. Entonces, nos da miedo y eso nos enferma. Pero te pregunto, Pablo, esos tres factores van desencadenando esos problemas, ¿no? Porque puede que genéticamente, digámoslo a un ejemplo, yo a mi edad no haya tenido un factor genético negativo o que no se hubiera descubierto, pero a través de la problemática se puede desarrollar de la noche a la mañana, ¿no? Así es. Los factores genéticos, esa pregunta es muy importante porque los factores genéticos están ahí y pueden estar latentes, dormidos, ¿cierto? Y en cualquier momento puede aparecer, es como el cáncer. La gente dice, no, es que me dio cáncer en este momento. No, había unas células que estaban predeterminadas para la patología cancerígena y en un momento determinado, bajo ciertas condiciones, en tu cuerpo, en tu entorno, pues aparece y se expresa el gen. O con cualquier otra cosa. Yo nunca fui obeso, yo nunca me engordé, ¿por qué me vine a engordar ahorita después de viejo? Pues tenías el gen de la obesidad y bajo ciertas circunstancias aparece esto. Entonces pasa lo mismo con la ansiedad, con la depresión. De pronto tu entorno fue un entorno bueno, benevolente contigo, con tu familia, y el entorno permitió que tuvieras una capacidad psicológica muy buena, ¿sí? Nunca te viste sometido a nada que te desbordara y llega esta situación que puede desbordar a cualquiera, ¿sí? Y entonces, mira, la situación, la economía, la muerte del amigo, la muerte del papá, que están echando gente de allí, que la economía no sé qué, y fuera de eso en Colombia, pues la incertidumbre, pues mira, llega un momento en que si vos no sabes manejar bien esos pensamientos, te vas a ver desbordado. Y cuidado con esto, Antonio, no solamente el cerebro se manifiesta desde la parte psíquica, también desde la parte física, desde la parte somática. Entonces es muy frecuente ahora que muchos pacientes estén consultando por dolores de cabeza, por gastritis, por inflamación del colon, por mal dormir, por insomnio, y no lo asocian al estrés y la ansiedad, y todos son manifestaciones somáticas, son manifestaciones del organismo físicas ante una sobrecarga emocional, a un estrés que nos está desbordando. Es muy importante lo del estrés, es que el estrés existe y el estrés siempre ha estado. El estrés es adaptativo, el estrés me sirve para entender que hay una situación que no es buena y que tengo que hacerle frente, pero debemos manejarla y hasta ahí. Cuando ese estrés me sobrepasa es cuando se desencadena todo esto de lo que estamos hablando. Un ejemplo, si se puede poner, de un caso típico de estrés que es lo que más se ve, digamos, en la gente. Lo más común a nivel, digamos, somático es el insomnio. O sea, yo diría que es como el síntoma cardinal, el que más alerta. Es el paciente que por X o Y situaciones está teniendo una interpretación real o sobrevalorada del entorno. Porque fíjate, todos estamos viviendo la misma situación, ¿cierto? Pero no todo el mundo está enfermo, no todo el mundo está estresado, no todo el mundo está angustiado. Hay niveles, ¿cierto? Entonces eso depende, como te decía ahorita, también de mi parte psicológica, mi capacidad de ver las cosas. Soy una persona que tengo sesgo negativo. O sea, el sesgo negativo de la persona que yo les digo son los que tienen las gafitas oscuras y que nunca se las quitan, entonces que todo lo ven negro, sin salida, no hay optimismo de nada. En cambio, hay otras personas que tienden ante la dificultad de siempre buscar el lado amable de las cosas, encontrar como por dónde puedo salir yo a flote y entender. Eso, te perdono, Pablo, eso es muy, digamos, va con la parte genética, o es de formación también esa parte que se desarrolla. Es de los dos lados. Pero si te tengo que dar un porcentaje, te diría que el 40% es genético y el 60% es aprendizaje, ¿sí? Modelado. Pero algo supremamente interesante que sucede y que acontece hoy en día, algo que en otro momento de la vida del mundo sería ciencia ficción, hoy hay una ciencia de base, de peso, de fundamento, que sustenta que mis pensamientos pueden cambiar la química de mi cerebro y que esos neurotransmisores, esos químicos que circulan por mi cuerpo, pueden llegar directamente a la membrana de mis células y alterar mi material genético. O sea, de otra forma, yo me puedo reinventar.
yo me puedo reinventar a través de un entrenamiento adecuado de mi pensamiento. O sea, yo puedo escoger ser una mejor versión de mí, puedo escoger tener una actitud positiva ante la vida. Se sabe que, esto tampoco se sabía antes, nuestro cerebro no se puso ahí en la cabeza y se envejeció y se murió. Hoy sabemos que nuestro cerebro tiene un fenómeno que se llama neuroplasticidad. O sea, nosotros podemos producir células nuevas cerebrales, neuronas, y además cuando hay una lesión, nuestras neuronas, las que ya existen, se pueden adaptar para reemplazar las funciones de esas células que se dañaron. Eso antes era desconocido, eso antes, como te digo, era ciencia ficción, hoy sabemos que es real, y en 21 días las células viajan a estas cortezas temporales, el hipocampo, y a través de procesos de visualización, de memoria, de aprendizaje, yo puedo crear nuevas estructuras para tener un sesgo más optimista hasta que se vuelva algo intrínseco en mí, algo natural, que yo no me tenga que esforzar, sino que sea parte como de mi personalidad. Entonces, pero te digo, hay un componente biológico, hay un componente también aprendido, pero se puede moldear gracias a esta ciencia que te digo que es una ciencia de peso, que tiene muchísimos estudios hoy en día, que es la epigenética. La epigenética, epi quiere decir por encima de, más allá de. Entonces, anteriormente decíamos, usted nació con esos genes, está condenado a X o Y enfermedades. Hoy sabemos que la parte genética influye, pero mínimamente, que lo que más afecta la expresión de los genes es esa realidad externa, es ese entorno. Y te voy a decir algo, nosotros, los seres humanos, mi forma de ver, y sustentado por muchas personas, nos enfermamos hoy en día por dos tipos de tóxicos: la alimentación que estamos recibiendo y por la forma como estamos pensando. A través de la alimentación estamos recibiendo tóxicos, químicos y una cantidad de cosas, hormonas en los alimentos, en los animales, que pues, no nos damos cuenta, pero eso a largo plazo repercute en nuestra salud. Y lo otro, y lo más triste, a través de nuestro pensamiento, nos dejamos llevar por esa red automática de pensamientos, esa maquinaria de pensamientos, ese flujo continuo de pensamientos. Yo lo describo como un río subterráneo, no se ve, pero ahí está. Todo el tiempo estamos maquinando. Esto se descubrió más o menos en 1973, 76, creo. Investigadores pusieron a algunas personas en unos equipos para ver cómo funcionaba el cerebro y les decían, no piense, el trabajo suyo va a ser no pensar en nada. Y se dieron cuenta que era imposible, que había unos circuitos en el cerebro que nunca paraban, es como el motor prendido todo el tiempo, nunca descansaban. Ese circuito se llama hoy en día la red neuronal por defecto. Y esa red neuronal por defecto produce en promedio entre 60.000 y 70.000 pensamientos, de los cuales el 90% son de características negativas y el 90% son los mismos pensamientos de ayer. Entonces, claro, si mi pensamiento está a toda hora sometido a ese estrés real o imaginario, que casi siempre es imaginario, pues mi cerebro no diferencia si es verdad o no. O sea, si yo estoy pensando que me voy a morir mañana de COVID, o que me voy a quedar sin trabajo, o que mi esposa me va a dejar, o que se me va a morir toda la familia, o que Colombia quién sabe qué va a pasar, supervivencia liberando constantemente picos de adrenalina y de cortisol que temporalmente ante una situación de estrés son absolutamente necesarios para sobrevivir, pero que cuando persisten de manera elevada y crónica van a repercutir en esa genética, apagando ciertos circuitos y encendiendo otros, apagando circuitos que nos protegen y encendiendo otros que nos enferman. Y ahí es donde aparece la enfermedad. Desafortunadamente, si se colapsa el sistema inmunológico, que es lo que más sucede con el estrés, pues aparecen esas células que están por ahí tratando de encontrar una oportunidad para expresarse y aparecen enfermedades que no queremos tener en la vida. Pablo, muy interesante todo lo que nos estás explicando y creo que para la audiencia nuestra y la tuya es muy importante esto. Es decir, voy a ponerlo de otra manera, la actitud nos puede ayudar mucho a superar las dificultades personales, ¿no? Uno, aunque tenga adversidades, pero tiene una actitud positiva, logra vencer eso, ¿cierto? El que esté pasando en este momento por una situación difícil, dolorosa, incómoda, le recomiendo de todo corazón que busque un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank es un judío que sufrió pues todo lo que le tocó pasar a los judíos en el Holocausto. Él sobrevivió a 3 campos de concentración. Víctor Frank perdió a su esposa, perdió a toda su familia, pero a pesar de todo, a través de su pensamiento logró sobrevivir a todas esas situaciones de los campos de concentración. Él veía cómo todos sus compañeros iban siendo asesinados o iban muriendo y él siempre mantenía en su cabeza
una actitud positiva. Con todas esas dificultades, él siempre tenía en su cabeza prendida la esperanza. La esperanza no es otra cosa que confiar en que esto no es para siempre y que esto tiende a mejorar, ¿cierto? Entonces, él desarrolló, él es psiquiatra, él ya murió, él es psiquiatra, él es neurólogo, psicólogo y desarrolló la logoterapia. Y si podemos resumir la logoterapia de Víctor Frank en una frase es: no son las circunstancias las que determinan al hombre, sino la actitud que tenga el hombre ante las circunstancias. Y él decía, los alemanes me pueden arrebatar todo, mi trabajo, mi familia, mi dignidad. Lo único que no me pueden robar son los pensamientos que yo escojo. Y a eso es a lo que yo voy, a eso es a lo que yo me dedico. O sea, estamos mal, estamos enfermos, estamos sufriendo, simplemente porque no hemos aprendido a entrenar nuestro pensamiento. Y entrenar el pensamiento, Antonio, es entrenar la atención para poder entrenar las emociones, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta, me vuelvo consciente que mi cerebro está produciendo pensamientos negativos, pues tengo que aceptar eso. Así somos los humanos, eso es lo que producimos. Pero yo sí puedo escoger el pensamiento en el que me quiero enganchar. Y eso es bien interesante. Por ejemplo, ¿será que con esta situación política en Colombia mañana vamos a estar peor que en Venezuela? Un pensamiento puntual. Ahora, ¿listo? Puntual y que mucha gente lo tiene. Exactamente. Entonces, te puedes empelicular en ese pensamiento y como mucha gente lo tiene, ¿qué pasa? Te sentás a conversar de eso. Y el otro es más pesimista que vos, y el otro dice, yo tengo un amigo en Venezuela, y yo tuve un amigo en Ecuador, y vea esto pues, y no sé qué, y te vas para tu casa, y llegas temblando a tu casa, Dios mío, ¿para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Vendo las cosas, recojo la platica, ¿para dónde me voy? No, no ha pasado nada de eso, no ha pasado nada de eso, pero estás en tu cabeza ya viviendo en ese momento, estás lleno de química de estrés. Entonces, uno lo que tiene que hacer es aprender a entrenar el pensamiento, a ver, escoger las conversaciones, escoger las charlas, escoger con quién hablo, ¿cierto? Porque es que pareciera que fuéramos adictos al drama, a la tragedia, entonces nos sentamos a conversar. Yo no sé, vos y yo nos conocemos socialmente en un club donde jugamos tenis y allá se da todo tipo de conversaciones. Yo con el respeto de todo el mundo y muy disimuladamente, cuando están hablando de temas que sé que me generan miedo, zozobra o angustia, yo los evado. ¿Por qué? Porque ni esas personas tienen la certeza absoluta de nada, están especulando, están generando más caos y si yo no manejo bien eso en mi cabeza, me contamino con eso. No, en mi cabeza, mi mundo interior hoy está bien. Y todos los días lo que yo hago a través del entrenamiento mental es programar mi futuro, pero programar el futuro que quiero. La gente, desafortunadamente, no solamente habita en el pasado, acordándose del caos, de lo malo, de lo difícil, de lo doloroso y de lo triste, sino que en el presente se anticipan negativamente circunstancias que no han llegado. Y ojo, lo que te decía ahorita, que a veces, en la mayoría de los casos, ni siquiera llegan, pero sufrimos porque ¿y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Entonces yo lo que hago es decir a la gente, mire, escoja bien sus pensamientos, perdone el pasado, sane el pasado. Mucha gente vive deprimida y triste, Antonio, porque ay, es que a mí cuando era chiquito me hicieron esto, ay, es que mi papá me abandonó, ay, es que mi primera esposa fue infiel, ay, es que no sé qué, y sufren y se deprimen y tienen que tomar pastillas y ir al psiquiatra porque todavía están cargando ese cuerpo del dolor del pasado. Un cuerpo del dolor del pasado al que yo escojo ir cuando me da la gana para sufrir, porque ese pasado no lo puedo cambiar. Entonces lo único que tengo que hacer es ir a ese pasado, aprender de él y perdonarlo para empezar a vivir en paz hoy en el presente, con un aprendizaje del pasado, para no repetir el futuro, pero siempre con una visión optimista hacia el futuro, trabajando en el presente, preparándome para hacer una mejor versión en el futuro, para vivir mejor en el futuro. Y alguien pesimista de gafitas negras allá estará diciendo, claro, y entonces no nos anticipamos a lo malo que va a pasar, no pensamos en las situaciones negativas o nos hacemos los locos con lo que está pasando. Ojo, no se trata de negar la realidad. Es imposible, eso sería absurdo, eso sería tonto, eso no tiene sentido. Hay una realidad que es real, pero cuidado con nuestro pensamiento. Primero, no caigamos en la trampa de la sobredimensión. Dos, no nos victimicemos. Y tres, con lo que hay, ¿qué depende de mí y qué puedo hacer para estar bien? Eso es lo que hay que hacer. Y eso nos brindaría mucha ayuda. Ahora, lo que hablamos ahorita, hay personas que tienen más capacidad para hacer esto, se han dedicado a trabajar su mente, a tener ese sesgo positivo, optimista. Hay personas que les cuesta más
Entonces, pues, hombre, dependiendo de la línea en la que vos estés, si puedes ayudar al otro a salirlo de ese sesgo negativo, pues qué rico. Y si la otra persona definitivamente no se deja, no se quiere ayudar, pues, hombre, distanciamiento. Yo no, mira, esto vos que sos abogado y que te mantienes en este mundo, te va a sonar imposible, absurdo y difícil, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que tengo entre 15 y 20 años de no ver un noticiero. Y yo era adicto a Caracol Radio, a la W, a cuánto noticiero había, a las 7, a las 9, a las 11. Y yo crecí en una generación, pues que también a vos te tocó, donde las noticias eran, volaron el oleoducto, secuestraron a no sé cuántos, y la guerrilla atacó a cuántos, no sé cuántos pueblos, y después el narcotráfico. Y todos los noticieros eran lo mismo. Y yo veía eso y todos los días, y me tocó la época de las bombas y todo ese rollo aquí en Colombia. Y claro, entonces yo veía esas noticias y yo dije, Dios mío, otra vez. Entonces me conectaba con lo mismo. Un día decidí, ¿para qué veo noticias? O sea, esto no depende de mí, no lo puedo cambiar. Lo que realmente sea importante, me voy a enterar. Y así fue. Cuando haya algún tema puntual que necesito conocer, pues lo voy y lo busco. Pero hay gente adicta a buscar la noticia trágica, dramática, para ahondar en ella, para sentirse mal y para contaminar a los demás. Entonces, no critico, no critico. Es más como para apoyarse en el aspecto negativo. Ay, todo esto va mal y va a ser peor, viendo noticias y noticias. No, qué bueno conocer la información para saber cómo prepararme y cómo actuar, pero no sobredimensionar y no entrar en el caos, sino porque eso pues, no nos lleva a ningún lado. Entonces, la queja no nos sirve. Tocaste un tema que me parece muy importante ahora, y es recordarle a la gente que en las conversaciones se están volviendo todos, posiblemente quedamos en lo mismo, más negativos sobre el futuro de nuestro país. Entonces nos empeliculamos más y así generamos como una sensación negativa superior a la realidad. Sí, totalmente. Y eso, totalmente. Y vuelvo y te digo, entonces hay personas que, bueno, son capaces de filtrar esa información y escuchan, pero tienen su propio criterio y no se enganchan en eso, pero hay otras personas, diría yo la mayoría, que precisamente están buscando esas conversaciones para reforzar un miedo que tienen y ahondarlo más para terminar una cantidad de síntomas que van a terminar afectando su salud física, mental, emocional, familiar, social, laboral, y que finalmente no terminan haciendo nada con esa información. Sí, o sea, porque es que si yo con esa información actúo en pro de mejorar, pues vale la pena. Pero si solamente tengo esa información para empeorar dentro de mi cabeza ese nudo mental que tengo y para manifestar eso afuera, pues no tiene ningún sentido. Todo esto... ¿Cómo combatir en las empresas aquellos mensajes que los jefes, los gerentes, mal manejado obviamente, le dicen a un determinado funcionario: es que yo no lo traje a usted aquí para que pensara? Ese mensaje minimiza pues la sensación de valor de ese ser humano. ¿Cómo hace esa persona para lograr contrarrestar ese efecto negativo que le produce ese superior, que lo daña además? Al superior habría que cambiarlo, pero eso, pues, eso no es la realidad, eso no se puede hacer, eso no se puede intervenir, ¿cierto? Algunas empresas son conscientes de eso. El ideal sí. Sí, ese sería el ideal, claro. El ideal siempre, y yo lo digo en medicina, el ideal siempre es atacar el origen y no el síntoma, ¿ya? Entonces, ir al origen. Ahora, puntualmente con este ejemplo que estás dando, ¿qué le digo yo a ese trabajador? Hombre, uno tiene que trabajar mucho en su autoestima, en su amor propio, ¿cierto? En su dignidad, ¿cierto? Eso también tiene que ver con la formación y con los procesos que viví a lo largo de mi vida, ¿cierto? En mi casa, qué tanto valor me dieron, qué tanto apoyo me dieron, qué tanto refuerzo positivo me dieron. Y si yo descubro que tengo problemas de confianza, de seguridad y de autoestima, pues debería trabajar en eso, y se puede trabajar, como te decía ahorita, hay muchas prácticas para reforzar esa parte de la autoestima y del valor propio. Pero también es cierto que hay un límite. Lo que pasa es que a veces esos abusos laborales se presentan porque pues, la situación económica es tal de un trabajador que no tiene otra opción que aguantarse ese maltrato, lo cual no debería pasar, ¿cierto? Pues yo inclusive siempre he dicho que lo que pasa es que es muy fácil hablar cuando vos no estás ahí, cuando vos tenés 3 hijos, que alimentar y dependes de ese trabajo, así tu jefe te esté gritando todos los días, pues para mí es muy fácil decirte, vos sos bobo, salite de ahí y conseguiste otro trabajo, sí, pero otra cosa es tener los 3 muchachitos en la casa aguantando hambre mientras uno consigue trabajo. Entonces,
hablar desde afuera es fácil también. Entonces, por eso te digo, yo con yo, mejorarme a mí mismo, entender. Entonces, ahí amalgamo yo la parte espiritual. A ver, mi jefe, este señor que es tan importante, que tiene tanto dinero, que tiene tantas empresas, me está diciendo que no piense. ¿Listo? Entonces yo paro y tengo dos opciones: enojarme, insultarlo mentalmente, porque tampoco lo voy a insultar porque también me va a echar, ¿cierto? Pero me lleno de odio, de rabia, de enojo, me enfermo yo y mi jefe está ya tomando whisky con los amigos. Y yo soy el que estoy aquí llevado al berraco. ¿Listo? Y me voy para la casa y llego mal geniado. Y me saluda a mi hijo y déjame en paz que estoy cansado, que tengo mal genio. Y mi esposa, ¿qué te pasó? ¿A vos qué te importa? ¿Me entiendes? ¿Cierto? Por una situación. Entonces, lo que yo normalmente recomiendo ahí, bueno, si usted es una persona que está empoderada, que usted cree en usted, que usted se valora y se ama, pues hombre, mi jefe me dijo eso, mi jefe es así lo criaron, así lo educaron, esa es la forma de ser de él, tiene un mal día, la empresa va mal, ¿sí me entienden? Yo busco la forma de que eso que pasó, ese acontecimiento, que es un solo acontecimiento, fíjate eso que es tan interesante, Antonio, solamente un acontecimiento, mi jefe me gritó delante de todo el mundo y me dijo, no piense, trabaje. Eso es lo único real. De ahí para adelante, yo le puedo dar la interpretación que quiera. Es que yo soy muy bruto, es que yo no sirvo para nada, yo por qué me puse a opinar, o dos, me emberraco con el jefe, no sé qué, o también lo que te estoy diciendo. Mi jefe es así, mi jefe no va a cambiar, en el fondo él es buena persona, cuando está tranquilo es distinto, hoy tuvo un mal día, me engancho en eso. Yo le pongo el ejemplo a las personas muy fácil. Cuando uno va en el carro y el señor conductor del taxi se te atraviesa, se te mete en la fila, se te mete por el lado que no es, pues hombre, uno tiene dos opciones: agarrarse a pelear con el señor taxista, gritarle, insultarle, sacar el machete y que el otro saque la cruceta, y el ¿cierto? caos. Y el caos, y después llegar a la casa temblando de la ira y de la rabia, con toda la adrenalina, con todo el cortisol, con toda la hipertensión, con toda la taquicardia, con el sistema inmunológico en el piso. O respirar profundo y decir, a lo mejor este señor, ese carro no es de él, está liquidando, la situación es difícil, a lo mejor lleva un paciente urgente por una clínica, a lo mejor no ha hecho ni una sola carrera, yo tengo en mi casa todo resuelto, paremos, dejemos lo que se meta, a lo mejor no estudió, a lo mejor no tiene cultura ciudadana, pero yo, con yo, estoy bien. Y mira qué tan distinto, o sea, finalmente termina siendo una elección, una actitud, escojo cómo enfrentar las cosas. Entonces, a veces nos enfermamos y caemos inclusive en diagnósticos psiquiátricos de depresión, de ansiedad, de trastornos mixtos, de trastornos psicosomáticos, y muchas veces es por eso, Antonio, porque estamos anclados al pasado y estamos anticipándonos negativamente al futuro y estamos desaprovechando el único tiempo real que existe, que es el presente. O sea, tienes que vivir el día a día, planificar tu día para vivir mejor, aprender del pasado, sanar el pasado, tratar de no tener enemistades con nadie, vivir bueno con todo el mundo, y de esa manera pues vas a procurar la mejor calidad de vida. Complementándolo con alimentación, con ejercicio, pues ahí está como la receta. Pablo, un tema que también observo en las empresas es que la relación afectiva entre marido y mujer se ha dañado, es decir, hay los dos extremos, o se han fortalecido en la convivencia de una manera increíble, se vieron cosas que ellos mismos no conocían y han disfrutado inclusive su relación matrimonial más, o su convivencia por lo menos, más que en otras épocas. Pero por el contrario, otros que eran como fuertes y han encontrado serias dificultades. ¿Qué les podemos decir a la gente en estos momentos? Lo que estás notando es cierto. Justo ayer atendí a una paciente en los Estados Unidos que pues precisamente decía que le había tocado muy duro a lo largo de la vida con su esposo, un esposo fuerte, de alguna manera maltratador emocional, y que a raíz de la pandemia, pues luna de miel completa, el señor cambió por completo, muy hogareño, muy querendón, muy todo lo demás. Pero no es lo usual, es al revés. Lo normal es que haya habido más roces, más dificultades, problemas de convivencia que ya se venían dando y que se podían solventar de alguna manera porque no estábamos todo el tiempo juntos, no todo el día estábamos en el mismo lugar confinados. Pues pasaban de alguna manera no desapercibidos, pero sí más tenues. En la pandemia se acentuaron muchísimo más. Con respecto al tema de pareja, yo siempre lo enfoco igualmente desde esa parte del amor propio, Antonio, del amor propio. Es que
en el tema de las relaciones de pareja nos metieron un cuento a todos desde hace mucho tiempo y a las mujeres les entró más, ¿sí? Que es que uno era una media naranja y que uno tenía que andar por la vida esperando a conseguir la otra media naranja, ¿cierto? Y las mujeres, esa media naranja es un príncipe azul que generalmente termina siendo un sapo. Entonces, esa media naranja, ahí estamos fritos, porque es que cuando a mí me dicen, es que usted es un media naranja y tiene que encontrar la otra media naranja para ser feliz, ahí acabaron conmigo. Porque primero, yo no soy media naranja, yo soy una naranjita entera, ¿cierto? Y yo no puedo poner mi felicidad en las manos del otro. Cuando yo para ser feliz necesito tener a otra persona a mi lado, tengo severos problemas de amor propio y de autoestima. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es, casados o sin casarse o que se vayan a meter en una relación, es que primero que todo usted se tiene que amar a usted más que a nadie y segundo, usted tiene que ser feliz solo para después, si quiere, porque no es una obligación, si quiere, complementar su vida con alguien que también venga completico y feliz, para que los dos puedan vivir felices, ¿cierto? Pero yo no puedo poner en manos de otro mi felicidad, porque si para ser feliz, me siento feliz porque conseguí novio, porque conseguí pareja, y esa pareja después cambia, después se enoja, después se vuelve gritón, después se vuelve contestador, después me deja, después se muere, pues se me acaba la felicidad. Entonces yo no puedo hacer eso. Ahora, en el tema, ya si estamos en pareja, obviamente todos vamos a cambiar. En el enamoramiento todos mostramos la mejor versión, también es un elemento químico en el cerebro, esa parte del enamoramiento, pero después se va acentuando y volvemos a la realidad. Y en esa realidad, pues uno comparte con la otra persona a lo largo del tiempo porque tiene planes a futuro. O sea, esta persona, aunque tiene algunas características que me incomodan y que me disgustan, pues son más las cosas buenas, tenemos los mismos principios, vamos para el mismo lado y estamos construyendo y ahí no pasa nada. En una relación de pareja, como para darle forma a esto, lo único que yo aconsejo, Antonio, es, dependiendo de lo que estés viviendo, fíjate cómo está tu autoestima, tu amor propio y por qué estás ahí, uno. Y segundo, lo único que uno puede aguantar muchas cosas en una relación de pareja, pero cuando te están tocando tu dignidad, ahí sí tienes que salir corriendo. Ese sería el mensaje final. Ese sería el mensaje. Tiene que ver completamente con mi amor propio. Y te voy a decir algo, tristemente, los estudios en psicología muestran que más del 50% de las personas se odian a sí mismas. Se odian a sí mismas, o sea, tenemos problemas severos de autoestima. Y esos problemas severos de autoestima tienen todo que ver pues, con mi pasado, con mi crianza, con mi educación, con mis padres. Ahora, no es echarle la culpa a los padres. No, por Dios. Vamos a pensar en mi papá y mi mamá, cómo les tocó a ellos. Si a mí me tocó duro, posiblemente yo les tocó el triple de duro, ¿cierto? O sea, no es culpa de ellos. Entonces, yo lo que tengo que hacer, por eso te decía, ir a ese pasado, reconocerlo, sanarlo y hacerme responsable de mi vida hoy. No puedo seguir echándole la culpa ni al país, ni a la sociedad, ni a los políticos, ni a la economía, ni al virus. ¿Qué depende de mí? ¿Qué depende de mí para vivir bueno? Ese es el gran mensaje que creo que nos deja esta conversación de la tarde de hoy, Pablo. La verdad es que el tiempo lo tenemos limitado para no cansar a nuestra audiencia, pero estos programas ameritan de vez en cuando volver a hablar del tema. De manera, Pablo, que el Pensamiento al Aire te agradece este conversatorio porque deja muchas enseñanzas, muchos mensajes. Es que todos tenemos las mismas posibilidades de tener problemas. Lo importante es cómo los atendemos, cómo actuamos en la vida. De manera que muchas gracias por acompañarnos. Antonio, a ti por invitarme, un gusto y un saludo y un abrazo muy fuerte para todos tus seguidores. Mucha suerte, Pablo. Igualmente.